Vamos a estar en el libro de Nehemías. Si pueden abrir a Nehemías capítulo 11. Me da tanto gozo volver a verles a cada uno de ustedes, mirar sus caras, sus ojos, escuchar las páginas de sus Biblias, que podamos estar juntos estudiando la palabra del Señor. Estamos en Nehemías capítulo 11. Lo que nosotros vamos a hacer en estos capítulos 11 y 12 hay muchos nombres y bastante información. Entonces vamos a ir resumiendo un poquito lo que dice y vamos a cubrir bastante material en poco tiempo. Nehemías capítulo 11. Puse por título a la enseñanza regocijándose juntos como el pueblo de Dios. Cuando nuestra iglesia empezó, nosotros estuvimos en la avenida Simpson con Alfonso Serrano. Encontramos un cibercafé que ya no estaba funcionando y tocamos y buscamos al dueño y preguntamos si nos podía arrendar. Y desde los primeros días nosotros vimos al Señor obrando, porque conseguimos un valor baratísimo, especialmente siendo tan céntrico el lugar. Y además el dueño invirtió, yo diría, millones mejorando el lugar para nosotros. Dejando todo listo, y me decía, ¿y cómo lo quiere? ¿Y cómo quiere el piso? ¿Y qué color los muros? Y todo esto. Y él pagó todo esto. Y nosotros como familia habíamos llegado sin casi nada de dinero como misioneros. Justo lo necesario para pagar nuestro arriendo como familia. Y si es que las compras para comida y cosas así cada mes. Entonces no sabíamos cómo pagar ese arriendo, pero en los primeros días de la iglesia el Señor nos proveyó de personas que querían diezmar, y con estos diezmos y las ofrendas se pagaron, siempre se pudo pagar el arriendo de la iglesia. Y de pronto sobró bastante dinero después de pagar las cuentas, y lo que normalmente habría sido como un sueldo pastoral, aunque en nuestra iglesia yo no recibo un sueldo porque soy un misionero y nunca he recibido, se fue ahorrando este sueldo, y la iglesia pudo después arrendar otra parte en la misma propiedad, y era como el doble de lo que teníamos, y ahí hacíamos clases de niños. También lo convertimos como en un departamento para pastores que venían visitando. Y Dios estaba obrando en cada momento. Teníamos suficiente dinero para pagar los 2 arriendos y además un sueldo pastoral. Pero como dije, yo no recibía ese sueldo. Y de pronto estaba llegando también suficiente como para pagar 2 sueldos pastorales. Y la iglesia siempre estaba ahorrando todo ese dinero, y después de cierto tiempo la iglesia compró en la población Almirante Simpson. Y cuando la iglesia se trasladó de la avenida Simpson a la población Almirante Simpson, Río Oscuro, fue evidencia de que Dios estaba trabajando. El espacio se nos hizo muy pequeño, no sé si ustedes se acuerdan. Allá es como un pasillo, el auditorio en Río Oscuro, muy poco espacio. Yo creo que con suerte estas sillas aquí podrían entrar. Y un solo baño, sin cocina, nada de espacio. Y tuvimos una clase de niños arriba en el segundo piso, los pobres niños como unas sardinas. Y el Señor siempre iba obrando, y Él proveyó de una manera milagrosa para que pudiéramos venir acá. Yo recuerdo que nosotros habíamos conversado con el vecino allá en Río Oscuro para comprar la propiedad de al lado, pero él al final dijo que no, por temas de la pandemia y porcentajes de préstamos y cosas así. Dijo que no le convenía. Entonces yo, por lo menos triste, muy triste, dije, oh Señor, yo pensé que esto era lo que usted quería. Pero el Señor tenía mejores planes y nos trajo hasta aquí. Y en cada una de estas etapas, en cada momento de la historia de nuestra iglesia, hemos podido ver a Dios obrando. Y todo lo que Él ha hecho es un testimonio de su obra en la Iglesia Bíblica Bautista.
Yo recuerdo la noche cuando nosotros anunciamos una ofrenda especial que recibimos desde Texas para poder comprar aquí. ¿Quiénes estuvieron presentes en ese culto? ¿Sí? Fue demasiado hermoso, bello. En realidad nosotros compartimos y casi todos llorando. Yo todavía recuerdo, no sé por qué, pero tengo la imagen en mi mente de caras específicas, de gente llorando, de gozo, de alegría, por lo que Dios había hecho. Y yo también. Y fue difícil contener las lágrimas y nosotros cantamos. ¿Y se acuerdan de eso? Que cantamos y cantamos y cantamos. Bueno, después las cosas se vuelven leyenda, pero en mi mente cantamos por horas. Yo creo que quizás fue más como una hora. Pero cantamos muchísimos himnos, uno tras otro, tras otro, tras otro, mucho tiempo. Y esto fue muy especial. ¿Sí? El hecho de que nosotros ahora tenemos 50,000 copias del Evangelio de Juan en Río Oscuro, que con la ayuda de Dios van a ser entregados fin de año, es un testimonio de la obra de Dios aquí en la región de Aysén. Todo lo que Dios está haciendo. Ustedes conocen estos tratados chic que llegan hasta con el nombre de la iglesia atrás. ¿Sabes qué? Mucha gente que conocen estos tratados no saben que se puede ver un nombre de una iglesia atrás. Es porque tú tienes que pedir 10,000 copias para que lo hagan. Ellos me escriben a mí, normalmente 1 o 2 veces al año, y me dicen, ¿qué tal el stock? ¿Están bien contratados? De hecho, me pasó hace un par de semanas. Y nosotros sí tenemos todavía, no muchos, pero tenemos. Y yo les dije, hermanos, nosotros cada Navidad hacemos diferentes actividades, como cantar villancicos y todo esto. Y yo les dije, si ustedes desean, podrían enviarnos 10,000 del tratado navideño con el nombre de la iglesia. Y yo me comprometo que como iglesia entregaremos 5,000 este año y 5,000 el otro año en Navidad. Y ya me llegó el correo que dice el número de rastreo de cuándo vendrán. Entonces ya vienen en camino. Y son cosas que uno no busca, pero Dios sí está obrando aquí en este lugar, hermanos. Y cuando nosotros lo reconocemos y nosotros después le alabamos por eso, son tiempos de mucho gozo. Y así fue el caso en los tiempos, en el día de Nehemías. El pueblo había trabajado por meses reedificando los muros de Jerusalén, trabajando duro. Y ustedes se acuerdan, a veces ni tenían tiempo para cambiarse la ropa, estaban velando en la noche, cosas que hemos estudiado estos meses, del trabajo, también de la opresión, ¿cierto? De la persecución que ellos vivieron. El pueblo había trabajado mucho y la conclusión del proyecto fue un motivo para celebrar. Y de esto se trata estos capítulos. La celebración sucedió de una manera sorprendente, en realidad, leyéndolo. Yo tuve que leerlo varias veces para comprenderlo. Y en esta enseñanza vamos a ver que el trabajar juntos como el pueblo de Dios y ver a Dios obrar por medio de nosotros y lograr grandes cosas resulta en alabanza a Dios. Eso. En el versículo 1, miren lo que dice, Nehemías 11:1, dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Entonces, la ciudad de Jerusalén está siendo repoblada después de finalizar los muros. Primero vemos que los líderes de la ciudad volvieron a vivir en la ciudad, ¿sí? Después, 1/10 de las personas fueron escogidos por suertes para ocupar la ciudad. Y al final, en total, podemos ver que más de 3,000 familias volvieron a la ciudad de Jerusalén. Eso está en los versículos 4 al 19. El resto de las familias poblaron las diferentes poblaciones alrededor de Jerusalén, ¿sí? Eso también está en los versículos 20 hasta el 36. Y ellos, habiendo seguido el liderazgo de Dios, resultó en
una seguridad renovada para sus familias y sus hogares. De eso se trata el capítulo 11. En el capítulo 12, la dedicación del muro fue un tiempo de gran celebración. Y el capítulo 12 se trata de esto. Los sacerdotes y los levitas, ellos fueron asignados a dirigir la gente en alabanza y adoración. Esto está en los versículos 1 hasta el 26. El Nehemías, él lideró al pueblo a prepararse para esta celebración. La gente se había de congregar en Jerusalén desde todos los lugares. Miren lo que dice el versículo 27. Nehemías 12:27 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Entonces era la hora de alabanzas y cánticos. Era la manera que ellos iban a celebrar todo lo que Dios había hecho en la dedicación ahora del muro. Y eso también requería que el pueblo se purificara. Miren en el versículo 13. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Esta purificación ceremonial apartaba al pueblo para Dios y también a la ciudad para la honra del Señor. También simbolizaba que la ciudad estaba bajo la protección del Señor. Miren lo que dice Salmo 127, el versículo 1. Guarden su lugar ahí en Nehemías 12. Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El Salmo 127 es un salmo que nos enseña la vanidad de los esfuerzos humanos si Dios no está en ello. Podemos esforzarnos mucho. Después habla de la familia. Habla de cómo la familia, el Señor da hijos, son herencia del Señor, cosa de estima, el fruto del vientre. Pero si no es el Señor edificando la casa, es en vano trabajar. En las iglesias es lo mismo. Nosotros podemos trabajar y trabajar y trabajar, pero si el Señor no está obrando, es en vano. Sí. Podrías tener quizás a un gran orador. Como ayer me dijeron, una hermana estuvo enseñando a las damas y escuché que fue muy, muy buena la enseñanza. Pero digamos, si tú trabajas preparando una enseñanza porque eres muy dotado en esto y después entregas tu charla, quizás puedes estimular los oídos, el intelecto por un tiempo, pero si Dios no está en ello, va a ser unas 30 minutos, 60 minutos de charla y ya se acabó. No va a haber un impacto eterno por tus palabras y tus enseñanzas. Dice en el mismo Salmo 127 que es en vano, o por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. La verdad es que nosotros podemos trabajar y trabajar duro, ganando dinero para apoyar a nuestras familias, haciendo pues nuestra vocación, pero si nosotros lo hacemos solamente nuestros esfuerzos, nuestra fuerza sin el Señor, va a ser todo en vano. Va a ser todo siempre en vano. Entonces es mejor reposar en el Señor y ver lo que Él hace. Entonces ellos se están purificando para el Señor, a ellos mismos, a los levitas, los sacerdotes, a la ciudad, y eso también representa la protección del Señor en Jerusalén. Nehemías designó a dos coros muy grandes
Y esa parte, quizás mi parte favorita de lo que estuve leyendo en Nehemías 11 y 12, él designa a dos coros grandes que van a subir hasta arriba de los muros para alabar al Señor. Esto está en el versículo 31 de Nehemías 12. Nehemías 12, versículo 11 dice: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Entonces, quiero que tú puedas imaginar un poquito el escenario de estos dos coros grandes. Tú sigues leyendo los versículos hasta como el 41 más o menos, y te va explicando cómo fue con los dos coros, ¿sí? De hecho, me gustaría que los leamos ahora. El versículo 32 dice: e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maí, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Y llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías, con trompetas. Después vamos a seguir viendo más, pero quiero que puedas imaginar en el ojo de tu imaginación estos dos coros enormes que están subiendo hasta estar encima de, primero rodean el pueblo y suben hasta encima. Después de recorrer la ciudad, están caminando sobre los muros y están alabando al Señor. ¿Sí? Y ahora, quiero que puedas volver un poquito atrás en tu mente a un personaje llamado Tobías. Miren en Nehemías capítulo 4, versículo 3. Ese Tobías fue un gran aguijón en la carne de Nehemías y el pueblo de Dios. Él odiaba a Israel y no quería a nadie que quería bien para Jerusalén. En Nehemías 4 y el versículo 3, miren lo que dijo Tobías, amonita. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Con un solo zorro subiendo. El otro día, Avi, ¿te acuerdas cuando viste un zorro? ¿Dónde fue eso? ¿Fue en Tierra del Fuego? Vimos un zorro cruzar la carretera. Y Tobías, para burlarse de ellos y burlarse de la obra de Dios, dijo: si un zorro sube, ese muro va a caer. Ahora, Tobías, ¿qué tal? Que tú ves multitudes en coros subiendo y están arriba del muro, cantando y alabando a Dios. ¿Ah? Imagínate la sorpresa de Tobías al ver lo que Dios ha hecho. Sin duda, ver esto callará la boca de los escarnecedores, los burladores como Tobías. En este momento, vuelvan a Nehemías 12, por favor.
En este momento están todos los coros arriba, y miren lo que dice el versículo 42, dice, y Masías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Ahora, en mi celular, cuando yo quiero escuchar algo fuerte y no por el oído, le pongo altavoz, ¿sí? Pero no está hablando de esto. No está hablando como nosotros decimos, está el dicho, ¿quieres escuchar una voz audible de Dios? Lee la Biblia en voz alta. No es este tipo de alta voz, ¿sí? De algo audible, no, porque ya son cantores y están cantando y no hay otra manera de cantar, ¿no? No pueden cantar así. Está diciendo que ellos estaban cantando muy fuerte. Esto es algo que me gusta. Me gusta cuando el pueblo de Dios canta muy fuerte. De hecho, hermanos, quiero animarles que canten más fuerte, que canten de corazón y con mucho gozo y alegría. Oh, pastor, pero canto mal. Está bien, porque hay tantos que cantan bien que ni te vamos a escuchar, ¿sí? Entonces, canten fuerte al Señor. Qué bonito es cantar con la voz alzada, ¿sí? Yo quiero escucharte más fuerte, Miguel. Tú tienes una linda voz. Canten fuerte al Señor. Yo quiero que estos muros tiemblan por cómo nosotros estamos cantando al Señor. Entonces ellos cantaron fuerte, dice. Ofrecieron una gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les dio gran gozo. Miren lo que dice en el versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, muchos sacrificios. Dice, y se regocijaron porque Dios había los había recreado con grande contentamiento. Puedes imaginarlo, que están cantando al Señor. ¿Has visto un coro grande? Qué bello es cuando ves a un coro grande cantando al Señor. Yo recuerdo la primera vez que vi un coro grande fue en una iglesia en el desierto, en California, que se llama Iglesia Bautista Lancaster. Es el autor, el pastor y su esposa son los autores del libro que con los matrimonios hace poco estuvimos leyendo, el pastor Chappell, y estuve allá en esta iglesia en medio del desierto, pero qué obra había hecho el Señor. Yo no sé cuántos se congregan en esta iglesia, si tuviera que adivinar diría entre 5,000 y 10,000 personas, y el coro enorme, quizás 300, 400, 500 en el coro. Imagínate, nuestra iglesia, si llegamos todos, somos 100 y un poquito más para un día grande. Entonces imagínate, nuestra iglesia, el triple, toda la iglesia cantando en un coro. Y es solo el coro. El coro de ellos sería una iglesia grande. Pero no, es solo el coro. Bueno, escuché al coro de ellos, esto fue hace, no sé, 20 años atrás, y me dio escalofrío. Sí, los pelitos en mi cuello, en mis brazos, así, se pararon. Y era una cosa muy impresionante. Y yo podía sentirlo hasta en mi corazón. Sí, como uno de mis hijos, cuando estaban escuchando música el otro día, estaban bañándose y tenían la música muy fuerte. Sí, ¿has tenido música fuerte así y lo puedes sentir hasta en tu corazón? Algunos de sus vecinos, los sábados, los viernes, con su reggaetón, tienen la música así. En la cama está moviendo. Pero imagínalo, grandes coros, cantando todos fuerte. Esto es algo que tú puedes sentir hasta físicamente, las vibraciones de las voces. Es algo impactante. Y es lo que está sucediendo aquí en este lugar, en las escrituras. Y es lo que también puede suceder cada domingo aquí. Sí. Cuando nosotros fuimos a la conferencia de varones en Estados Unidos con Dusan, con Ignacio, con Maika, nosotros estuvimos en un centro que es como un centro, casi como una feria. ¿O cómo lo describirán ustedes este lugar? Un galpón enorme.
de lata, las paredes, el techo. Y había, no me acuerdo cuántos hombres eran, como casi 2000 hombres. Y en el momento de los cantos, los hombres cantaban y fue así como que tú lo sentías hasta en el alma. Y fue algo impresionante, yo creo que desde los pies hasta la cabeza lo sentías. Y fue hermoso. Y muchos hombres cantan feo, así que no pienses, oh, es que no canto lindo. No, estaban cantando gozosos. Yo recuerdo que una de las personas en el púlpito dijo que todo el mundo siempre habla acerca de, se llama men's advance, avance de hombres. Dicen, todo el mundo habla de los cantos en avance de hombres. Y decía, pero tú no tienes que esperar hasta esta conferencia cada año para experimentar esto. Pueden llevarlo a su iglesia y que la iglesia cante así. Hermanos, haría una gran diferencia si cada uno de los varones de esta congregación dijeran, yo voy a cantar para que Dios me escuche y para que los demás me escuchen también. ¿Sí? Voy a cantar alegremente y fuerte. Hay algo de los cantos en una iglesia cuando hay voces de hombres. Muchas veces los cantos de las iglesias se escuchan un poco femeninos, porque son las mujeres las que están cantando fuerte y los hombres cantan así un poco tímido. Pero este no es el plan del Señor. Los hombres son los líderes en sus hogares. Entonces, esto también impacta cómo adoramos al Señor, cómo alabamos, y las voces que deben resaltar y liderar la congregación deben ser las voces masculinas, cantando de corazón y fuerte, sin pensar, oh, ¿qué dirán de mí? ¿Por qué canta así? No, canta para el Señor y hazlo fuerte y de corazón. Ellos cantaron fuerte al Señor y ofrecieron muchos sacrificios y hubo también gran gozo. Todo es en grandes cantidades aquí. Todo es en abundancia. Cantaron muchos. Cantaron fuertes. Ofrecieron sacrificios, muchos sacrificios. Y tuvieron gran gozo. Qué hermoso es la vida abundante que el Señor tiene también para nosotros. Y no solo fueron los hombres que estaban cantando. Dice en el versículo 43, se alegraron también las mujeres y los niños. Era importante para el Señor que nosotros entendiéramos que toda la familia estaba adorando al Señor. Toda la familia. Una de las razones de por qué empezamos nuestro culto unidos es porque yo quiero que mis hijos vean hombres y mujeres adorando al Señor y que puedan ser parte de eso. Y es por eso que yo les animo, una vez que los niños sepan leer, que tengan su himnario en manos. No para rayarlo, no para sacarle páginas o romperlo, sino para seguir y cantar. Y me rompe el corazón ver a un niño distraído en el tiempo de los cantos. Yo quiero que los cantos aquí en la iglesia sean tan emocionantes y tan poderosos que los niños no pueden hacer nada más. Quieren ser parte de esto. Pero cuando nosotros estamos a medias, distraídos, revisando el celular, no cantando, sino como algunos sí hacen. Sí, el pastor de aquí ve todo. Cuando estamos así, los niños también se van a distraer y no van a estar ni ahí con el tiempo de los cantos. Y no debe ser así. Me gusta que escuchar las voces de los niños. Toda la familia levantó sus voces para alabar al Señor. Y sus cantos y sus alabanzas eran tan fuertes. Miren lo que dice la última frase del versículo 43. Después del punto y coma, al final dice, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Era tan fuerte los cantos y sin, ¿cómo se llama? Parlantes. Sin parlantes, sin micrófonos, simplemente cantando de corazón con gran gozo, aún fuera de Jerusalén, se escuchaban los cantos de ellos. Eso es impresionante, ¿no? Sería bonito que los vecinos los escucharan los domingos en la mañana, domingos en la tarde.
Y no porque tenemos una banda aquí con baterías y guitarra eléctrica amplificada y gran parlantes. Y dicen, ahí sale la música rock porque la iglesia está haciendo sus cosas. No, voces y piano. Nada impresionante. Solo gente adorando al Señor de corazón, cantando fuerte. Hubo un cambio en algún momento en las iglesias donde las congregaciones dejaron de participar y se convirtieron en espectadores. ¿Sí? No cantan. ¿Por qué? Porque hay una banda dando un concierto. Entonces están ahí mirando nomás y los cantos son casi imposibles de cantar. Y solo si ensayaste puedes hacerlo. Entonces no están cantando. Ni traen Biblias porque ponen todo en una pantalla. Así que están ahí nomás sentados todo el rato sin hacer nada. No cantan, no están buscando en la Biblia. Si se pide peticiones de oración, si se dijera, ¿quién tiene un motivo de acción de gracias? Nada nunca. Y todos vienen como si fuera un concierto o un teatro, como para ver un show, y termina y se van. Pero eso no es bíblico. No es bíblico, solo tiene, por ejemplo, esto no está en mis apuntes, pero no voy a cobrarles extra, hermanos, no se preocupen. En Colosenses, acompáñenme. Voy a buscar aquí si puedo encontrar el versículo. Miren lo que dice Colosenses 3, 16. Colosenses 3, 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo puede ser esto? Leyéndola, meditando lo que dice, memorizando, escuchando prédicas, memorizando. La palabra del Señor more en abundancia en nosotros. Dice esto: enseñándoos. Eso es enseñándoles, enseñándonos unos a otros, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vayan a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5 y el versículo 19. Una gran parte es ser lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 19. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando nosotros estamos en un culto es para participar. No es solo para estar sentado mirando, es para participar. Todo lo que hacemos es nuestra participación. Orar, alabar al Señor, adorar al Señor. No es el pastor y la hermana que toca piano, el que dirija música, que están adorando al Señor. Es la iglesia que lo está haciendo. Y nosotros, cuando cantamos salmos, himnos, cánticos espirituales, estamos exhortándonos unos a otros con la misma letra bíblica de los himnos. ¿Sí? Entonces, no es como ir a un partido de fútbol, congregarse, no, es estar en la cancha, jugando. ¿Sí? Este es un partido y todos estamos en el mismo equipo jugando y trabajando juntos, regocijándonos juntos como fue en el tiempo de Nehemías, así ha de ser hoy. Vamos a volver a Nehemías, por favor, capítulo 12. Nehemías lideró a la gente a preparar para futura alabanza. Ellos recibieron contribuciones para los sacerdotes, los levitas. Mira lo que dice el versículo 44, en Nehemías 12, 44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de la ciudad las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Cuando nosotros tenemos gran gozo
esto también nos afecta en nuestra generosidad. Las cámaras que menciona aquí eran salones en el templo donde se podía coleccionar y guardar las diferentes contribuciones que llegaban. Los cantores y los porteros hicieron su servicio a Dios como fue mandado en el tiempo de David y Salomón. Miren el versículo 45. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. La gente ve a una necesidad y dieron conforme a esta necesidad del 47, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Esta sección de Nehemías, estudiándolo y tratando de digerirlo un poquito espiritualmente, solo iba reafirmando la importancia de la música y alabanza para el Señor. ¿Cuánto le importa al Señor? Y debe ser importante para nosotros también. Quiero animarte que pongas énfasis en esto. No sé cómo puedes hacerlo en tu caso. Quizás significa que vas a tener un librito de coritos para cantar con tus niños cuando hacen algún devocional. Estos han sido días lindos para mi familia, porque casi todos los días el hermano Carlos nos manda alguna muestra. Si se acuerdan de Carlos, él es el ingeniero de sonido que nos grabó un álbum familiar con los niños. Y casi todos los días nos está enviando ejemplos de cómo va quedando la música para estos cantos. Y si Dios quiere, nosotros vamos a tener como un playlist en YouTube con todos esos cantos, coritos para niños, y también vamos a preparar un PDF como un cancionero que también tenga toda la letra, para que las familias quizás que no van a conocer coritos podrían ver ese playlist, podrían aprenderlo y cantar con el PDF, para ayudar un poco a facilitar a las familias con pequeños a cantar. Puedes hacerlo con los himnarios, cantar himnos. Yo tengo una copia en PDF de nuestro cancionero que tenemos aquí. Si quieres te lo puedo enviar, me lo pides nomás. O quizás significa meter a tu hijo en algún conservatorio de música para que puedan aprender y estudiar música, para que un día, ¿saben lo que falta en las iglesias alrededor de todo el mundo? Músicos. Gente que sepa tocar guitarra, que sepa tocar piano, violín, cello, etc. Hace mucha falta. Entonces, quizás tu hijo o tu hija podría ya empezar en esto, ir aprendiendo. Oh, pastor, mi hijo lleva 1 año estudiando violín. Genial. ¿Por qué no le hacemos pasar a tocar con la hermana Ani algún canto o algo así? Sería muy bueno involucrarse. Yo quiero aprender guitarra. El hermano Ignacio, seco con la guitarra. Yo recuerdo cuando yo le enseñaba algunas cositas hace muchos años, pero ya me pasó hace mucho tiempo y toca mucho mejor que yo. Él podría enseñarte, quizás a tu hijo, tu hija, pero necesitamos que más se involucren. La música y los cantos para el Señor son importantes. No es lo principal, lo tengo claro, pero sí es bastante importante para Él. Bueno, para ir aplicándolo un poquito a nosotros de hoy en día, lo que estamos viendo en Nehemías 12 y 11. La idea central de lo que yo quiero comunicar hoy es que trabajar juntos como el pueblo de Dios resulta en alabanza a Dios. El problema principal en Jerusalén no fue que no tenían muros, no fue que no tenían seguridad o que la gente no tenía comodidad, que eran como un chiste, una burla a los pueblos que les rodeaban. Ese no fue el problema principal en Jerusalén antes del libro de Nehemías. No, el problema principal
fue la falta de adoración a Dios. Este fue el problema principal. A veces en las vidas de la gente hoy en día creen que el problema principal en su vida es un problema económico, o es un problema de relación, o es un problema de influencia, o es un problema de seguridad, o de casa, piensan que tiene que ver con alguna posesión, o en el trabajo, pero en realidad probablemente el problema principal en tu vida, o en la mía, va a ser la falta de adoración a Dios. Y no solamente los domingos, sino que tu vida sea para la alabanza de la gloria del Señor cada día. Estos pasajes nos demuestran que cuando el pueblo de Dios trabaja juntos para hacer las cosas bien, de manera recta, resulta en una alabanza jubilosa. Y no es solamente aquí, puedes considerar otros ejemplos también en las Escrituras. El avivamiento que llegó a Judá durante el reinado de Ezequías. Quizás te acuerdas de eso en lugares como en 2 de Crónicas. ¿Qué pasó en los tiempos de Ezequías? Se abrió las puertas de la casa de Dios, que se habían cerrado. Ellos volvieron a darle la atención merecida a la palabra de Dios. El pueblo trabajó juntos para quitar la idolatría de la tierra y volvieron a observar la ley de Dios. Y el resultado de ese arrepentimiento fue gran gozo y alabanza. Miren conmigo en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 30. 2 de Crónicas, capítulo 30. Quiero leer el versículo 26. Después de todo lo que sucedió, dice: hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Entonces el avivamiento en los tiempos de Ezequías generó gran gozo y alabanza. También lo podemos ver en el mismo libro de Hechos, en el trabajo que hacían los primeros cristianos, las primeras iglesias, mientras el pueblo de Dios trabajó en difundir el evangelio por toda parte y plantar iglesias, hubo gran gozo y Dios recibió alabanza. Miren en Hechos capítulo 8. Hechos 8 y el versículo 8. Después de muchos siendo salvos, miren lo que dice aquí. Dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. Miren en el capítulo 15. Hechos 15 y el versículo 3. Dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Cuál fue el resultado de trabajar juntos como el pueblo de Dios? Gran gozo y alabanza. Miren en la pequeña carta de 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses, el capítulo 2. 1 de Tesalonicenses 2, versículo 19. Dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cuando nosotros hacemos la obra del Señor y lo hacemos juntos, el resultado siempre va a ser gozo, siempre va a ser regocijo. Vayan conmigo a Salmo 126. Salmo 126. Miren lo que dice los versículos 5 y 6. Dice: los que sembraron
con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Cuando nosotros hacemos la obra del Señor, no todo siempre va a ser florido, va a haber momentos difíciles, va a haber lágrimas, va a haber dolores, pero dice el que siembra con lágrimas, segará con regocijo. Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí en los días de Nehemías y es lo que sucede hoy. A veces sí pasarás por dificultades, pero si tú eres fiel y no te desmayas, vas a tener una gran cosecha de gozo. Entonces, piensa de todas las razones de por qué los motivos que tú tienes de gran gozo. Porque nosotros solemos enfocar en las cosas negativas. Por ejemplo, un pastor puede predicar a 100 personas y puede haber 99 vidas edificadas, caras felices, gozosas, pero hay uno que le está mirando al pastor así. Sí, como el Marco me está mirando ahora. No. Y el pastor después va a la casa y su esposa le dice, oh, buen trabajo hoy, mi amor. No creo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, es que, no sé, el sermón no fue bien recibido, no sé qué pasó, a lo mejor prediqué mal, pero ¿por qué dices esto? Y ni se da cuenta, es porque había uno. Y no se enfoca en los 99. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Nuestros hijos quizás se portan bien el 99% del tiempo, pero hacen una cosa mala y solo podemos enfocar en eso. Y les llamamos la atención. ¿Por qué? Pero también es bueno usar las palabras para afirmar cosas positivas. Entonces tú ves cosas positivas, debes comentar de esto. Y en la vida de un creyente puede haber miles de bendiciones. Pero hay una dificultad y ahora no tiene ningún motivo por qué agradecer al Señor. Porque solo puede pensar en una dificultad. Y no piensa en nada más. Está cegado. No tiene gratitud en su corazón. Hay un himno que dice, bendiciones cuántas tienes ya. Es bueno ir contando tus bendiciones. ¿Cuántas son? Son muchas. No hemos cantado a este himno hace tiempo. No sé, está en el himnario, ¿no? ¿Sí? Yo lo cantaría ahora mismo, pero estoy un poquito débil todavía de la garganta. ¿Cuáles son los motivos por qué nuestra iglesia podemos agradecer al Señor? Recuerdo en los inviernos, aquí tenemos problemas de agua. Se escarchan cañerías, se rompen cosas. No es una construcción nueva, entonces pueden suceder cosas. Podríamos fácilmente enfocarnos en eso. O recordar, mira lo que Dios nos dio. Una media hectárea aquí, donde antes estábamos así incómodos, los niños ni podían moverse para jugar, pero aquí mira todo lo que Dios ha hecho. ¿Por qué siempre pensar en lo negativo y no tener gratitud en el corazón? ¿Jesús te ha redimido con su sangre? ¿Sí? Por lo menos a 2 o 3 de ustedes. ¿Ya? Parece que debo estar cambiando el mensaje y predicar el evangelio. ¿Jesús te ha redimido con su sangre? Tú tienes un motivo de gozo entonces. ¿Has sido salvo para la alabanza de su gloria? Sí. Tenemos muchas razones de por qué aquí en esta iglesia hemos visto vidas que eran quebrantadas que Dios ha restaurado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cantemos y dejemos que otros nos puedan escuchar. Está bien. Dios recibe alabanza alrededor de todo el mundo mientras el pueblo de Dios trabaja juntos. No permitas que los burladores o los malos sean un estorbo para que tú no obedezcas a Dios.
Porque va a haber gente que van a mirar lo que Dios está haciendo en tu vida ahora y van a decir, no, si sube una zorra, se van a derribar estos muros. Mira, se puso canuto. Mira el pastorcito que está yendo a la iglesia. Pero no, la primera dificultad que llega a su vida después va a volver con nosotros. La gente se burla de nosotros, pero esas burlas no van a durar mucho. Tú sé fiel a Dios. Y luego cuando ellos pasan por dificultades, van a decir, oye hermanito, ¿puedes orar por mí, por favor? Ya no se están burlando. Hermanita, necesito un consejo en mi vida. Veo que tienes un matrimonio hermoso y yo luchando aquí, ¿puedes ayudarme, guiarme? A veces las burlas duran muy poco, pero tú sé fiel al Señor. Otros quizás se burlarán de nuestra iglesia, incluso nuestros esfuerzos como iglesia. ¡Qué locura ir hasta una parcela! ¿Qué pasa? ¿Serán una secta allá afuera en una parcela? ¿Qué están haciendo allá? ¿Sí? Y si te preguntas si somos sectas, solo tienes que mirar el tatuaje IBB que tenemos todos aquí. Si eres nuevo, después te lo vamos a poner. A veces la gente se burla y critica, pero tú no te quites los ojos de Jesús, ¿ya? Dale las gracias por la estabilidad y la provisión que Él provee para tu familia. Vayan conmigo al Salmo 40, por favor. Salmo 40. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Salmo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Para ir concluyendo, hermanos, el pueblo en los días de Nehemías se gozó porque Dios llenó sus corazones con gran gozo al completar el muro. El muro fue un testimonio de la protección y la provisión del Señor. Fue bueno, fue sano, fue natural que ellos alabaran al Señor. Y mientras nosotros trabajamos juntos como el pueblo de Dios, también va a resultar en alabanza a Dios. Él es digno de toda nuestra alabanza. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y con eso vamos a concluir la enseñanza.